Justo pasaba por el frente de esta casona extraordinaria en la Docta, Veloquio, a una cuadra de la Plaza España, y veo a alguien que me dijo que habían abierto un bar ayer, así que una gran casualidad. Y digo, me siento a grabar un video que es alusivo a una columna que escribí el fin de semana pasado en El Economista, que la titulé Mi reino no es de este mundo. Obviamente haciendo referencia a aquella famosa cita bíblica donde Jesús estaba enfrente de Poncio Pilatos y le dice: mi reino no tiene nada que ver con el tuyo, o sea, con Roma. ¿Y por qué me vino a la mente? Porque venimos de un proceso político, las elecciones de 2023, donde Javier Milei ganó con un partido 100% digital. No tenía gobernadores, intendentes y apenas un puñado de legisladores que vemos todos los días peleándose a través de los medios en una suerte de LAM de la política. Anda Iglesias, ¿está obsesionada con vos? Yo creo que sí, pero bueno, que lo resuelva. Yo voy para arriba, no para abajo. Dijo que te llamó y no le No contestaste. me llamó. ¿O te escribió? Ella me escribió, me mandó un mensaje que yo consideré que no tenía que ¿Qué decía el contestar y no mensaje? le ¿Podemos contesté. saber? Y donde percibí con mayor intensidad esta diferencia entre dos capas de la política, una nacional que transcurre 100% en el terreno digital y por el otro lado de la territorial, fue aquí en Córdoba. Es impactante encontrarme con los carteles de dos fórmulas del cordobesismo, una agrupada bajo el nombre Provincias Unidas y la otra del lado de la gente. ¿Y por qué es tan impactante? Bueno, una, el gringo Juan Schiaretti, 3 veces gobernador de Córdoba, va a competir contra la lista de Natalia de la Sota, hija del también 3 veces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Esta elección de octubre en Córdoba va a ser el test más importante respecto a la capacidad que tiene Milei para transmitir su marca al territorio donde ganó por mayor margen de los importantes en la elección de 2023. Y por eso aludía a la oportunidad de esta columna. Aquí en Córdoba en octubre se dará un choque de trenes múltiple entre dos marcas muy significativas de la política local, como Schiaretti y de la Sota, versus una marca digital como aquella que encabezó Javier Milei en 2023, y es ahí donde yo me pregunto es qué capacidad va a tener Milei de transmitirle a candidatos que tienen un muy bajo nivel de conocimiento aquí en Córdoba la potencia de su marca, que a mí se me ocurre que es totalmente personal, y no solo se me ocurre de la nada, sino viendo, por ejemplo, el resultado de las elecciones del pasado domingo en Corrientes, donde La Libertad Avanza, con una fórmula encabezada por un candidato propio, no llegó al doble dígito, al 10%, y saliendo cuarta en el orden de preferencias. Por supuesto, no sé si la comparación cabe, ya que esa era una elección a gobernador, pero en este caso, estando estas dos marcas tan potentes del cordobesismo, dos referencias que monopolizaron la política de Córdoba durante muchísimos años. Schiaretti las 2 últimas décadas, pero de la Sota se remonta
prácticamente a los inicios del periodo democrático, y más con el perfil de esta provincia natal mía que es tan localista. Entonces ahí me pregunto, ¿qué validez pueden tener las encuestas que estamos viendo a diario, donde están proyectando un score nacional similar al obtenido por Juntos por el Cambio en aquella elección de 2021, donde ganó por aproximadamente el 41%, que replicó quizás el buen resultado que había tenido Macri en la elección de medio término de 2017. Pero en otro contexto, ya que Macri tenía la territorialidad que le daba su alianza con el radicalismo, que hoy todavía lo vemos, mantiene el control de varias provincias y a nivel de municipios tiene un montón a lo largo y ancho del país. Si bien desapareció como realidad nacional, sigue siendo una realidad en el ámbito de la política territorial y del vínculo de cercanía. ¿Y qué mayor referencia para tener una apreciación de lo que es el efecto de cercanía y de conocimiento que estas dos marcas locales tan potentes, Schiaretti y De la Sota, que va a enfrentar la lista de Milei en octubre? En ese aspecto hay un condimento inédito, ya que es la primera vez que en una elección de medio término alguien desde el ámbito nacional va a tener que enfrentar a marcas locales tan potentes. No ocurrió nunca aquí en la política de Córdoba y tendría que buscar quizás en la política nacional. Quizás una referencia, una comparación similar la tenemos con las elecciones testimoniales de 2009 en la provincia de Buenos Aires, donde en ese momento de Narváez, desde un partido quizás con el nivel de virtualidad del de Milei, enfrentó a una lista oficialista del Frente para la Victoria encabezada por Néstor Kirchner, Nacha Guevara, que más bien venía del mundo artístico, pero también Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y Sergio Massa, intendente de Tigre y también una referencia importante de la política bonaerense. En esa oportunidad podemos decir de que la virtualidad doblegó a la territorialidad que representaban estos candidatos del Frente para la Victoria, pero en otras circunstancias, ya que la provincia de Buenos Aires no puede ser comparada de ninguna manera con la provincia de Córdoba. La política de la provincia de Buenos Aires, así como la ciudad de Buenos Aires, quizá un fenómeno que toca a todo el área metropolitana, es una política nacionalizada, pero ello es muy diferente a provincias como donde transcurrieron las elecciones el domingo pasado, Corrientes, muy localista, y bueno, hay que ver si Milei le va a poder imponer aquí en la Docta, en Córdoba, una impronta nacional a una elección donde tirarán para abajo y para el suelo, para la territorialidad, dos marcas tan potentes como Schiaretti y De la Sota. En particular porque el cordobesismo va a ir dividido y con las dos marcas más importantes. Una, la de el ex 3 veces gobernador Schiaretti, con la marca Provincias Unidas, y por el otro lado, Natalia De la Sota, con la marca del lado de la gente, hija del también 3 veces gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, yendo
En ese aspecto yo pongo por ahí en tela de juicio o en tela de duda muchos estudios que se están presentando que hay que ver en qué medida están contemplando este tipo de condimentos. Por un lado, una elección excepcional, como aquí en Córdoba, que es donde Milei más tiene que revalidar pergaminos. Pensemos que sacó en el balotaje de la elección de 2023 un 75% versus 25% Sergio Massa. Eso por un lado, pero por el otro lado ya un fenómeno que vamos a tener que verlo en operación en otras provincias, que es transmitir capacidades, poder, la marca personal de él a otras elecciones que también, si bien son de legisladores nacionales, los partidos políticos locales, las fuerzas locales, las van a intentar territorializar, como aquí en la provincia de Córdoba, que por supuesto quizás no tengan los componentes de territorialidad tan potentes como aquí con Schiaretti de la Sota, pero lo mismo todos van a traer y van a oponer a la lista de Milei seguramente una estrategia de tipo local o de vecinalización de la elección, algo que practican hace muchos años con mucho éxito los intendentes del conurbano. Hablando de aquella elección de 2009, donde perdió la lista del Frente de la Victoria versus de Narváez, eso fue muy diferente a nivel de los planos locales. Eso, por ejemplo, disparó una pelea en su momento entre el kirchnerismo y Sergio Massa, que le reprocharon a Massa cómo la lista nuestra puede sacar este resultado en Tigre y en la franja, por supuesto, cómo le puede haber ido tan mal en el plano provincial en el agregado. Bueno, pues de esa dinámica se trata y me parece que en este caso se va a dar por ahí en una franja, en un tramo de la boleta que es más bien nacional, pero aquí la estrategia cordobesa va a tener mucho éxito en territorializarla a la próxima elección de octubre. Y a nivel de la lectura de los resultados, ello me parece que no va a indicar una debilidad por parte de Milei en su nivel de imagen o el potencial electoral de él para el eventual próximo turno donde él busque su reelección en 2027, sino más bien en el hecho, en lo que comenté y desarrollé tanto en mi columna, que es en qué medida una fuerza que es 100% virtual puede tener capacidad para transmitir una marca que existe solamente en el mundo de las redes a la dimensión de la política provincial o municipal. Es previsible que ello pueda realizarse, como ocurrió en esa elección que mencioné de Narváez, en el plano de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, pero en las provincias yo estimo que todas esas mediciones que están haciendo son bastante agarradas de los pelos y tienen un contenido de humo muy grande en el sentido que no están contemplando que el poder de la marca Milei se va a diluir, salvo en aquellos casos donde concurra con alianzas territoriales, como va a ocurrir en Entre Ríos, donde La Libertad Avanza cerró una alianza con el gobernador Frigerio, de igual forma que lo hizo en la ciudad de Buenos Aires o en provincias como Chaco con el gobernador Leandro Sdero. En definitiva, el resultado agregado, que quizás esté más cerca de 30 que de 40, no va a reflejar una debilidad de
el nombre en sí, sino más bien en el daño autoinfligido de buscar territorialidad en una dimensión donde la política se desarrolla en términos de relaciones de cercanía y la vigencia y el poder de marcas locales. Alguien, en definitiva, le vendió pescado podrido a los hermanos Milei en términos de decirles, miren, es el momento de buscar territorialidad, de construir marcas propias en las distintas provincias, cuando, si pensamos en términos de lo que es una cebolla, la capa de la política nacional, tan influida en términos de la política moderna por la digitalidad, el mundo virtual, ello es lo que le abrió las puertas al triunfo de Milei en 2023, pues esa dinámica no se puede transmitir a las provincias donde siguen prevaleciendo estrategias de cercanía y donde adquieren relevancia los actores que tienen que ver con la relación cara a cara, los centros vecinales, los intendentes, en definitiva los actores que proveen soluciones en el territorio, soluciones duras, como decía en mi columna, donde sigue prevaleciendo aquel famoso adagio del general Perón: la única verdad es la realidad, a diferencia de la política nacional, donde quizás tengamos que reversionarlo y decir la única realidad es la virtualidad. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth. Y no tiene nada de genial lo que estoy diciendo. ¿De dónde salió Milei? Sino de el panel de intratables. Ese fue el partido político de época virtual digital donde Milei compitió en una interna con los otros panelistas. El joven que es el joven Martínez de Hostia. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estarías en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases de listo. Pero se pasó de salame. Se pasó de listo. Y no te da para pasarte conmigo porque te estropeo. Con respeto. Sí, pero digo, la edad no le permite decir semejante barbaridad. ¿Cómo me va a acusar de lo que...? En la capa, hablando de la cebolla, la capa de la política nacional, que es mayormente digital, y yo estimo que ese es un fenómeno que llegó para quedarse. Le va a resultar muy difícil a los líderes territoriales de la política local traspasar esa especie de muralla invisible que hay entre la política territorial y la nacional. Ahí me pregunto cuán viable será un fenómeno similar al de Carlos Menem en su oportunidad o de Néstor Kirchner unos años más tarde, que emergieron uno de la política de La Rioja y otro de Santa Cruz. Bueno, en la medida de que ellos traspasen esa muralla invisible que hay entre estas dos capas de la cebolla, la dimensión material y la digital virtual, bueno, podrán quizás jugar en la arena donde emergió Milei en su oportunidad. ¿Cuál es esa arena? Bueno, el Intratables de este tiempo quizás sea el programa LAM, los programas de Chimentos y en definitiva todo ese mundo donde sigue siendo tan importante el cañón mediático que está localizado en especial en la ciudad de Buenos Aires. Ella dice que cuando volvió de Europa sintió que yo la atacaba. Por ahí era como que ella no estaba pasando un buen momento y en nada opinaba como ella, pero nunca la ataqué a ella con cosas personales. Sí, yo creo que Fernanda en esta lastimaste su autoestima. Bueno, por ahí la tiene ella lastimada y le encanta encontrar culpables. Yo creo que lo que hizo Fernanda... Me parece que en ese sentido, así como decía yo,
de reversionar la única verdad es la realidad por la única verdad es la virtualidad, aquella frase famosa que escuchábamos tanto de chicos aquí en Córdoba, Dios atiende en Buenos Aires, bueno, pues los programas de Chimentos atienden en Buenos Aires y de ahí emergerán seguramente los líderes, más allá del origen de nacimiento de cuna de cada uno de ellos, en el próximo turno y en los que vienen. Creo que ese es un fenómeno, insisto, llegó para quedarse. Bueno, queridos amigos, voy a seguir disfrutando de esta tarde tan linda de septiembre ya, donde empieza a anticiparse la primavera, aunque con un tiempo todavía muy fresco. Es el aire de agosto, noches de 2, 4 grados, 6. Y esperar los resultados del domingo en la provincia de Buenos Aires, donde tendrán, al ir desdoblada la elección, muy excepcionalmente, lo cual hace muy difícil prever los resultados. Lo único sí que podemos anticipar, y quizás como un ejemplo de esto que mencionaba para Córdoba, tendrán un papel decisivo los mini gobernadores, en particular en la elección del conurbano en cuanto al score agregado final. Así que ello impedirá sacar lecturas, por supuesto habrá interesadas seguramente respecto al eventual potencial de la marca Milei. Buena semana, gente.